Sequía obligará a Honduras a aumentar importaciones de granos básicos para garantizar el abastecimiento. Más de la mitad de las empresas incumple con el nuevo salario mínimo y el pago retroactivo, denuncia la Central General de Trabajadores. Ley de empleo a tiempo parcial no despega, apenas 262 contratos registrados en 5 meses. Reforma energética entra en recta final. Liberales socializarán el texto y definirán su respaldo el martes. 12 son los predios que se expropiarán para destrabar Libramiento Sur de Tegucigalpa tras 7 meses de retraso. Bartolo Fuentes enfrentará en libertad proceso penal por presunta violencia contra la diputada Katia Crivelli. 3 detenidos por el crimen de 4 primos que conmocionó a La Ceiba. Fiscales advierten déficit de personal que dificulta reducir la mora investigativa en el Ministerio Público. Música, arte y tradición se unen para celebrar la identidad hondureña en Viernes Cultural. Trump amenaza con declarar el Estrecho de Hormuz territorio de Estados Unidos tras asegurar que Irán está derrotado. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 14 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. Si ves punto rojo, ves descuento en smartphones al contratar tu plan postpago. La sequía ya comienza a pasarle factura al campo hondureño. Mientras los productores buscan alternativas para enfrentar la falta de lluvias y reducir las pérdidas, el gobierno advierte que Honduras tendrá que aumentar las importaciones de algunos granos básicos para compensar la caída en la producción y garantizar el abastecimiento de alimentos. 1.200 manzanas. En Lloro, productores de arroz como Don Modesto han resentido el impacto de la falta de agua en sus cultivos, además de la merma de la producción en esta zona. Tuvimos problemas en inicio por el mes de mayo, no teníamos suficiente agua, perdimos la primer siembra porque tiramos semilla germinada y el verano pues secó la raíz, ¿verdad? Ese fue el primer impasse que tuvimos y después se nos incrementó el costo, ¿verdad? Porque volvimos a preparar suelo y volvimos a sembrar. Pese a este panorama y los retos del cambio climático, se espera una producción a final de año que supere los 550,000 quintales de arroz, que aunque mayor que en el 2025, no suple la demanda nacional, por lo que la importación del grano prosigue en medio de que actores del rubro buscan fortalecerse, a su vez proponen un flujo de fondos para el productor nacional. Entonces hay un fondo que se está creando por parte de la agroindustria para darle a la producción nacional de 5 lempiras adicional el precio de garantía que tienen de 545. Esos 5 lempiras vienen por cada quintal importado proveniente fuera de la región CAFTA, o sea, fuera de Estados Unidos y los países centroamericanos y República Dominicana. Autoridades de la Secretaría de Agricultura manifiestan que ante pronóstico de una sequía más prolongada, se incrementará la importación de otros granos básicos. Y creemos que se va a importar al menos 1 millón de quintales de frijol. Ha estado entrando de Nicaragua, afortunadamente, es natural, hay comercio libre con Centroamérica, pero también puede entrar de otros lugares. En el caso del maíz, no creo que lleguemos a producir más de 1 millón de quintales, desafortunadamente. El maíz blanco está protegido en su mayoría y podríamos estar produciendo hasta 4 millones de quintales, no lo vamos a producir. En el caso del arroz, esperamos más bien recuperar un poco. El detrimento de la cadena de arroz ha sido constante de los últimos 10 años. Indican las autoridades que junto a otras estrategias buscan reactivar la producción y garantizar alimentos a la población. La crisis de agua se agrava en Tegucigalpa.
La UMAPS anuncia que el suministro pasará de cada 9 días a cada 12 días para administrar las reservas. Mientras las lluvias siguen sin llegar con la fuerza necesaria, las autoridades esperan mayores precipitaciones en septiembre, pero los pronósticos todavía generan incertidumbre. La distribución de agua en Tegucigalpa pasará de 9 a 12 días. Así lo anunció la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento debido a las escasas lluvias previstas para el inicio de septiembre, mes donde se esperan precipitaciones considerables hasta después de su segunda semana. Podrían agudizarse los racionamientos si al final de agosto, principios de septiembre, mantenemos esta situación de total sequía. Los modelos matemáticos y meteorológicos nos indican que vamos a tener... Los pobladores han manifestado su descontento por el deficiente suministro de agua en los barrios y colonias de Tegucigalpa. Y según el presidente de las juntas de agua de la capital, la desesperación es tal que los vecinos pierden los estribos. La situación aquí vamos a brincar como sardinas en los secos, porque ese es el camino que vamos, porque no vemos ahí que las autoridades despierten, y a pesar que es un reclamo fuerte, y ellos muy poco se preocupan, porque quiera o no, esa factura aire usted la está pagando, le llegue agua o no le llegue agua, esa factura hay que la pagar. La gravedad de la crisis hídrica en la capital obliga a las autoridades a ajustar la distribución de agua para asegurar el suministro hasta finales de septiembre, a pesar de que Senaos proyecta lluvias moderadas al inicio del mes y precipitaciones copiosas después de la segunda semana. Ya para septiembre esperamos que empiece a llover, un poco débil al principio del mes, pero ya después del 5 al 10 esperamos que las lluvias empiecen a normalizarse y que sean cantidades que puedan andar ahí alrededor de los cerca de los 200 milímetros en septiembre, y posiblemente tengamos alrededor de otros 180 a 200 milímetros en octubre. Con eso no es agua suficiente para llenar Concepción, pero sí para llenar Laureles. La esperanza está puesta en el cielo, aunque los pronósticos son reservados, ya que el Departamento de Meteorología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras prevé una intensificación del fenómeno del Niño, lo que eleva a un 65% de probabilidades de registrar escasez de lluvias durante septiembre. Según algunos, toca apelar al Creador para pedirle que envíe lluvias en septiembre. Elías Acosta, Telenoticias. Sí, pedirle al Creador y también pedirle que mejoremos el comportamiento nosotros con el planeta. El Libramiento Sur, una de las obras llamadas a descongestionar el tráfico en la salida de la capital, busca tomar un nuevo impulso. De los 108 predios necesarios para su construcción, solo 12 tendrán que ser expropiados. El decreto ya fue publicado en la Gaceta y ahora comienza el proceso para liberar esos terrenos y dar continuidad a una obra que acumula 7 meses de retraso. Venís de La Cañada hasta el Tizatío, uniendo... De los 108 predios ubicados en el tramo de Libramiento Sur de la capital, solamente 12 serán expropiados. Para dar paso a la obra, informó este viernes el secretario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. La publicación en el diario oficial La Gaceta del decreto de expropiación da luz verde al proceso para liberar los terrenos necesarios para la construcción. De estos 12 locales que son afectados, 6 se encuentran indeterminados, es decir, no hemos podido durante el periodo de 6 años localizar a los dueños de esos predios. 4 no están regularizadas su tenencia, es decir, son herederos no declarados, y 2 no hemos logrado llegar a un justiprecio para poder hacer el pago de la tierra. El proyecto de Libramiento Sur busca descongestionar el tráfico en la salida al sur de la capital, por donde diariamente circulan más de 40,000 vehículos. La obra contempla la construcción de 8.6 kilómetros de carretera, con un paso a desnivel en el Tizatillo, otro en el sector de La Cañada y una salida hacia el sector de Santa Rosa. Actualmente el proyecto registra un avance de apenas del 12%. Con un paso a desnivel a la altura del anillo periférico en La Cañada, otro paso a desnivel en la salida al sur, en la recta del Tizatillo, y una conexión
a través de una caja puente a la altura de la colonia Santa Rosa. Ese proyecto en total le está costando a la ciudadanía 36 millones de dólares y adicionalmente 16 millones de dólares en el plan de reasentamiento, con un total de 52 millones de dólares. La obra tiene un costo de más de 50 millones de dólares. De este monto, 36 millones corresponden a la ejecución del proyecto y el resto será destinado al pago de las indemnizaciones por terrenos afectados. El beneficio que necesitan los que van para el sur, o sea, lo que se está haciendo en el puente Germania, lo que se va a hacer en Luarque, es parte de la solución, pero la verdadera solución para la gente en el sur es el libramiento y es algo que va a beneficiar enormemente a los capitalinos. Con el decreto ya publicado, el gobierno busca acelerar el proceso de expropiación y recuperar parte del tiempo perdido. Una vez concluido el libramiento sur, se convertirá en una vía alternativa para los conductores que se desplazan a la zona sur del país. Ahora el reto es concretar las expropiaciones, pagar las indemnizaciones y liberar los terrenos para dar continuidad a la obra. Este es el anillo periférico, ubicados en el carril donde los vehículos circulan desde el sector del Luarque hacia la colonia Kennedy. Justamente en este lugar, a la altura de la colonia La Cañada, iniciará la vía de libramiento de 8 kilómetros hasta llegar al sector del Tizatillo. Mario Landa, Telenoticias. El presidente Nasri Asfura anunció que la próxima semana comenzará la entrega de maquinaria a las alcaldías con un primer lote de 135 equipos, priorizando los 75 municipios afectados por la sequía. El mandatario también aseguró que las caravanas de salud atenderán de manera permanente en los 298 municipios del país durante los próximos 4 años como parte del programa La Salud Más Cerca de Usted. El Instituto de la Propiedad anunció la expansión de los centros asociados municipales con el objetivo de llevar los servicios catastrales a los 298 municipios del país. Hoy lo que estamos buscando es que los 298 municipios del país puedan brindar información catastral, certeza y que sea de manera expedita a todos los ciudadanos, que los servicios ya no estén concentrados acá en el Instituto de la Propiedad, sino que todas las alcaldías puedan celebrar los convenios para crear centros asociados y que ellos brinden la información. Para el gobierno, la descentralización de esos servicios también representa un paso hacia la modernización del Estado y el fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la propiedad. Durante el lanzamiento del proyecto, el presidente Nasri Asfura aseguró que su gobierno está dispuesto a trabajar con todos los alcaldes sin distinción política. Los 298 alcaldes aquí me tienen para servirle, ya el que no quiera trabajar conmigo porque algún problema tiene. Pero aquí tiene las puertas abiertas en la presidencial, en nuestro gabinete, en cada uno de nuestros ministros para poderles servir, porque ese es nuestro trabajo. La expansión de los centros asociados municipales y la certificación de operadores catastrales buscan fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad y convertirla en una herramienta para impulsar el desarrollo local y productivo del país. Miren, voy a alterar la agenda informativa que hemos trabajado durante 12 horas con mis compañeros aquí en Telecinco, porque esto es insoportable e intolerable. 2 mujeres asesinadas, otra gravemente herida y una más desaparecida. Son casos distintos, pero todos ocurridos en un país donde las mujeres siguen siendo víctimas de una violencia que las alcanza en la calle, camino al trabajo, cerca de sus hogares. Cada nuevo crimen renueva la misma exigencia: investigar, castigar a los responsables y, sobre todo, evitar que la siguiente mujer se convierta en otra estadística. Cuando regresaban de comprar comida, Suani Aguilera y su hermana fueron sorprendidas por hombres armados que las atacaron a balazos en la capital. El ataque dejó a Suani, de 35 años, muerta en el lugar y a su familiar gravemente herida. Horas antes, en Comayagua, Drides Ulloa fue ultimada cuando se dirigía a su trabajo. 2 crímenes que vuelven a exponer la violencia e inseguridad que enfrentan las mujeres hondureñas. Nacer mujer en este territorio es lo más duro, lo más difícil. Estamos en completa indefensión. El Estado no responde, las institucionalidades igual.
un gobierno responsable y de igual manera debería de declarar un estado de emergencia en materia de vida. Pero la muerte no es el único riesgo. En la Lima Cortés, la familia de Stephanie López la busca desesperadamente después de que, según denunciaran, fuera obligada a subir a un vehículo. Su caso vuelve a encender las alertas sobre las desapariciones de mujeres y el tiempo de respuesta que pueden resultar determinante durante las primeras horas. Se contabilizan durante el 2026 un total de 248 casos de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes. Se detecta la falta de respuesta inmediata a las denuncias, el inicio tardío de la investigación. Según las especialistas, el problema también pasa por la capacidad del Estado para investigar, sancionar y prevenir la violencia. En el Congreso Nacional indican que preparan un acercamiento con las autoridades de seguridad para identificar qué herramientas requieren para fortalecer la respuesta ante la inseguridad en Honduras. Tenemos pendiente una reunión con el ministro de Seguridad, con la cúpula policial, para ver qué tipo de reformas necesitan ellos, qué tipo de reformas en materia penal, qué tipo de reformas en materia de la ley de policía, qué tipo de reformas necesitan ellos para poder brindarle más seguridad a la población hondureña. La violencia contra las mujeres ya no reconoce espacios ni rutinas. Puede alcanzarlas en sus hogares, en las calles o mientras se dirigen al trabajo. Para las defensoras, cada nuevo caso vuelve a evidenciar la urgencia de fortalecer la prevención y la respuesta del Estado. Pero los datos de los estudiosos de la violencia reflejan otra realidad, una realidad diferente. Los homicidios continúan bajando en Honduras, solo que detrás de la mejoría estadística persiste una realidad preocupante. Casi 7 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre de 2026. El Observatorio de la Violencia proyecta una nueva reducción al cierre del año, aunque la criminalidad todavía golpea a gran parte del territorio nacional. Honduras registró 1.236 homicidios entre enero y junio de 2026, según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional. De mantenerse la tendencia, cerraría el año con una tasa de 24.6 por cada 100.000 habitantes, cifra menor a la de 2025. Sin embargo, la reducción contrasta con una realidad. En el primer semestre de este año, la violencia homicida cobró casi 7 vidas diarias en el país. Realmente las reducciones van a ser mínimas en esta tasa proyectada que ha presentado el Observatorio de la Violencia. Por ejemplo, en homicidios es 1.6 la reducción y en eventos de tránsito, que es el que menos reduce, 0.1 puntos en la tasa de homicidios. La tendencia a la baja viene de 2025, cuando se registraron 2.633 homicidios y una tasa de 26.2 por cada 100.000 habitantes. Pero la violencia siguió extendida por gran parte del territorio. El 83.2% de los municipios registró al menos un homicidio y 9 departamentos superaron la tasa nacional. Tenemos focalizado ahorita 100 municipios donde se suscitan hechos violentos más consuetudinariamente. Hemos capturado 117 estructuras criminales. ¿Y qué quiere decir con esto? Que a medida vamos agarrando, desarticulando estructuras criminales, es obvio que el fenómeno del homicidio, el feminicidio y el asesinato va a bajar. Las armas de fuego siguen marcando la mayor parte de las muertes. Estuvieron presentes en el 67.5% de los homicidios. El informe también destaca que en 2025 288 mujeres murieron de forma violenta, lo que equivale a un promedio de 24 mujeres asesinadas cada mes. Cada año que pasa, los femicidios son más en relación de todos los homicidios. Ya son casi el 14%, ¿verdad? Cuando en algunos años era el 10% o menos los femicidios del total de homicidios. Entonces, solo confirma lo que el movimiento feminista ha dicho, pues que este flagelo iba a seguir aumentando. La proyección de 24.6 homicidios por cada 100.000 habitantes podría representar una nueva reducción al cierre de 2026. Sin embargo, los expertos advierten que el reto no es únicamente bajar la estadística, sino lograr que esa tendencia sea sostenible y se traduzca en menos violencia en los territorios donde todavía se concentran las muertes. Y continuamos hablando sobre la violencia ejercida hacia las mujeres hondureñas. La DPI presentó a un hombre señalado como feminicida, acusado de matar y posteriormente calcinar a una mujer a quien presuntamente le ofreció transporte antes de cometer este dantesco crimen. Cristina Cantillano con más detalles.
Licenciado Renato Luz Madrid, buenas noches. Me acompaña, se han realizado varias presentaciones de alto impacto en la DPI en la zona norte, entre estas el de un feminicida, un psicópata, así lo ha dicho la policía, que ha asesinado con saña a una mujer. ¿De qué caso se trata, comisionado? La Policía Nacional el día de hoy ha realizado un trabajo investigativo muy serio, coordinado y sustentado en evidencias probatorias. Se le ha dado captura a un individuo en el sector Las Pozas, Puerto Cortés, a quien se le vincula y tener una orden de captura por el supuesto delito de femicidio agravado, también robo agravado. Este individuo, pues como se dice, presenta los cuadros de sociopatía y perfiló a su víctima, la identificó, le ofreció jalón a su casa después de que trabajaba en la playa, la subió a una motocicleta y fue cuando la llevó a unos terrenos baldíos, de acuerdo a las pericias investigativas por nuestros agentes investigadores, y una vez que la llevó, le dio muerte, le robó su pertenencia y no le bastó, sino que también la calcinó, de acuerdo a la personalidad de la escena del delito, que se encontró donde existen suficientes medios técnicos probatorios, así como testigos referenciales, para que responda por esos hechos que él ha cometido. ¿Cuál fue el móvil de este asesinato? Bueno, recuerde que una persona de esta que presenta cuadros de sociopatía, quien es un sociópata, identifica, enamora a la víctima y posteriormente le da muerte. Gracias, comisionado Ponce Canales. Desde la zona norte retorno a los estudios de TN5 Estelar. Más adelante en el noticiero líder, la mitad de las empresas estaría incumpliendo el salario mínimo, mientras la ley creada para abrir nuevas oportunidades de empleo apenas registra 262 contratos. Esta noche, las dos caras de un mercado laboral que sigue sin responder a las expectativas. Antes, Honduras, pese a sus problemas, tiene arte, talento y tradiciones que merecen ser visibilizados. Esta semana, una joven cantautora presentó su primer sencillo inspirado en Danlí, mientras en Santa Bárbara los niños tomaron los pinceles para dar color al tradicional guacal de jícaro y mantener viva una parte de nuestra identidad. Más detalles en nuestra gustada sección Viernes Cultural con Carolina Martínez. Buenas noches y bienvenidos. Esta semana una cantautora originaria de Danlí dio un nuevo paso en su carrera con el lanzamiento de su primer sencillo. Mientras en Santa Bárbara los más pequeños descubrieron entre creatividad y aprendizaje que el arte también puede nacer de los objetos que guardan nuestra historia y nuestra identidad. Esta semana la cantautora Celeste Domínguez presentó Así es Danlí, su canción y video musical con los que rinde homenaje a la identidad, las tradiciones y el orgullo de una de las ciudades más emblemáticas del oriente hondureño, una propuesta que marca sus primeros pasos en la música y deja escuchar una voz nueva que nace con fuerza y sobre todo con raíces. Festival del maíz que alegre el alma, son las raíces. También esta semana la Casa de la Cultura de Santa Bárbara llevó el arte hasta las aulas del Centro Básico José Trinidad Cabañas. Pinceles en mano, los niños transformaron guacales de jícaro utilizados durante generaciones en nuestras comunidades en coloridas piezas decorativas. Una experiencia que, además de despertar su creatividad, les permitió acercarse a una tradición que forma parte de nuestra identidad. Este fin de semana, si quiere vivir una experiencia creativa y diferente, Tegucigalpa tiene el plan perfecto. La historia y la diplomacia también tuvieron su espacio esta semana. La Embajada de Ecuador en Honduras conmemoró el 217 aniversario del primer grito de independencia ecuatoriano en una recepción que unió a autoridades y representantes del cuerpo diplomático, celebrando no solo una fecha histórica, sino también los vínculos que unen a ambas naciones. Y si quiere despertar su creatividad este sábado, Mujeres en las Artes lo invita a ponerle color a la fauna hondureña. El taller consistirá en pintar figuras de yeso inspiradas en el tigrillo, el pollito y el zope, a partir de ilustraciones de la artista hondureña Mónica Andino. La actividad se realizará en Distrito Artemisa, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. El costo es de 500 lempiras por persona. Porque un país también se construye desde su cultura, sus raíces y el talento de su gente. Esto fue Viernes Cultural. Muy buenas noches. Más de la mitad de las empresas estaría incumpliendo con el nuevo salario mínimo,
y el pago retroactivo acordado en abril, según denuncia la Central General de Trabajadores. La Secretaría de Trabajo reconoce que recibe solicitudes constantes de inspección y advierte que los patronos están obligados a cumplir con la nivelación salarial. Más del 50% de las empresas incumplen con la nivelación al salario mínimo vigente para los trabajadores, así como con el pago del retroactivo acordado en abril, denuncia el secretario de la Central General de Trabajadores. Según datos de la misma Secretaría de Trabajo, arriba del 50% de las empresas no están cumpliendo con la aplicación del salario mínimo. Inclusive en la parte del mismo gobierno no se verifican las nivelaciones correspondientes. Hay inclusive empresas donde hay sindicatos, autónomas. Según se informó, el incumplimiento del salario mínimo se concentra principalmente en el sector informal, debido a los altos costos operativos y los reducidos márgenes de ganancia. Sin embargo, en otros casos responde al desacato a la normativa, lo que trasciende el ámbito laboral y puede generar responsabilidad administrativa para el patrono. Cuando nosotros decimos que hay un incumplimiento de un 44%, o sea, casi la mitad de los trabajadores que se encuentran en un rango de recibir salario mínimo no lo reciben, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un problema estructural en el país que conocemos como la informalidad. Además, aclara que el 63% de los trabajadores asalariados se concentran en la micro y pequeña empresa, el 1.90% en la mediana y el 34% en la grande empresa, donde sí se cumple con la normativa vigente. Sin embargo, pobladores manifiestan que cada vez es más difícil completar la canasta básica en los hogares. A nosotros siempre nos viene a dar el golpe más duro, ¿verdad? O sea, el rico pues haciéndose rico y nosotros tenemos que ver realmente cómo salimos adelante. Hay que limitarse de un montón de cosas. Estamos mal en este país. De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, las solicitudes de inspección ingresan de manera constante, por lo que la institución reafirma su deber de supervisar que los empleadores cumplan con el pago de salario mínimo establecido. Cuando el salario mínimo no se cumple, el empleo deja de ser una salida y se convierte en otro problema. Más informalidad, pobreza y migración. Danilo Hernández, Telenoticias. A 5 meses de la aprobación de la Ley de Empleo a tiempo parcial, los resultados siguen siendo limitados. Hasta ahora apenas se han registrado 262 contratos bajo esta modalidad, una cifra que evidencia el lento despegue de una legislación creada para ampliar las opciones de contratación y facilitar el acceso al mercado laboral, especialmente de jóvenes que estudian. En definitiva, desde el punto de vista de un servidor público, de su servidor, nosotros hemos impulsado y hemos implementado la ley en su totalidad. Ahora depende del interés que tengan los sectores, que ya les corresponde a ellos ese interés de celebrar contratos en el marco de la misma. Desde la Secretaría de Trabajo explican que la ley todavía se encuentra en una etapa inicial y confían en que a medida que su aplicación avance, más empresas utilicen esta modalidad y se generen nuevas oportunidades para quienes necesitan jornadas laborales flexibles. A partir del lunes 17 de agosto, los combustibles vuelven a subir en el territorio nacional. El diésel es el más afectado, aumenta 3 lempiras con 89 centavos el galón en Tegucigalpa. También suben la gasolina regular, súper y el queroseno 2.62 lempiras, mientras el gas doméstico mantiene su precio. El nuevo incremento llega después de varias semanas de ajustes al alza y representa una nueva presión para los consumidores, especialmente porque el diésel es clave para el transporte de carga, el transporte público y distintas actividades productivas. Honduras regresa ese 16 de agosto al CIADI con 16 arbitrajes internacionales todavía sobre la mesa. El desafío para el Estado será decidir cuáles casos debe defender hasta el final y en cuáles resultaría menos costoso negociar, mientras busca evitar nuevas controversias y recuperar confianza para atraer inversión. El regreso al CIADI abre una nueva etapa para Honduras, pero también deja una tarea pendiente. El Estado enfrenta 16 demandas de arbitraje internacional con reclamos que en varios casos oscilan entre 1.600 y 2.500 millones de lempiras. Esos montos no significan que Honduras deba pagarlos, pero mientras los procesos sigan abiertos, el país debe asumir su defensa y el riesgo de eventuales indemnizaciones. Pero aquellas demandas que sabe que no va a ganarlas, lo mejor es entrar
entrar en un proceso de negociación y lograr una conciliación favorable donde ambas partes dejen algo en la mesa y este conflicto se solucione. Ese es un buen mensaje a los inversionistas porque significa que Honduras respeta reglas y también soluciona las diferencias mediante la vía de la conciliación. Ante ese escenario, la Procuraduría General de la República deberá revisar caso por caso cuáles controversias convienen defender hasta el final y cuáles pueden resolverse mediante conciliación. La propia PGR ha planteado que en un acuerdo podría generar ahorros de hasta el 50% en algunos procesos, siempre que negociar resulte menos costosos que continuar el litigio. Y creo que eso, como no es, al final el que lo termina pagando es el pueblo hondureño, entonces el procurador debería de informarle a la población cómo está cada una de las demandas y qué esperamos en el corto tiempo. No es en el largo plazo, es en el corto tiempo, porque muchas de estas demandas ya deben de estar para resolverse. Una demanda internacional genera costos aún antes del fallo, desde la defensa legal hasta peritajes y estudios técnicos. Por eso, conciliar puede ser una salida cuando el acuerdo resulte menos costoso para el Estado que continuar el arbitraje. Bueno, mi esposa es abogada y siempre me ha dicho que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, siempre que se pueda negociar, es mejor que concluir los procesos. Ojalá que se pueda negociar, pero para eso se requiere que haya voluntad de las partes. El convenio del CIADI entra en vigor este 16 de agosto. Ahora Honduras deberá resolver los conflictos pendientes, evitar nuevos arbitrajes y convertir la seguridad jurídica en más inversión y empleo. El ex candidato presidencial Nelson Ávila no se anduvo con rodeos para señalar que en Honduras todos saben quiénes son los sectores que más hurtan energía y que esta práctica representa un problema que debe ser enfrentado con urgencia. Aquí todos ellos saben en dónde está la inmensa mayoría de los robos de energía. Solamente dicen en la zona norte, lo cual es cierto, pero todos ellos saben muy bien quiénes son las empresas que han abusado permanentemente de ello. Entonces, aquí quieren plantear una cortina de humo sobre un tema que todos sabemos que los corresponsables, lamentablemente, muchos de ellos están tomando decisiones. Ávila insistió en que la zona norte del país concentra buena parte del hurto de energía y que las autoridades deben actuar sin más dilaciones. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que los consensos alcanzados con el Partido Liberal en torno a las reformas energéticas abren la posibilidad de que la ley sea aprobada la próxima semana. El paso previo será la reunión que los liberales sostendrán el martes para socializar y definir su posición sobre el texto final. Se está construyendo un solo documento, se estarían incorporando varios de los elementos que tiene el Partido Liberal y eso nos llevaría que hay bastantes posibilidades que la próxima semana se podría estar aprobando la ley. El Partido Liberal todavía tiene un par de reuniones oficiales como institución política el martes y estaríamos anunciando hasta el día martes si entra la ley ya en su último debate. Zambrano reiteró que la reforma no contempla la privatización de la NE y sostuvo que el propósito de la ley es modernizar la estatal eléctrica, mejorar su funcionamiento y ofrecer un servicio más eficiente a la población. La aprobación del proyecto de reformas energéticas pasará por una última prueba antes de ser sometida a discusión ante el Pleno tras 2 largos meses de espera. La socialización de la versión final entre diputados, alcaldes y miembros del Central Ejecutivo del Partido Liberal el próximo martes. El Ejecutivo incorporó la mayor parte de las recomendaciones planteadas por el Partido Liberal, desde la división de la NE en 3 sociedades mercantiles anónimas unipersonales, con el Estado como único socio, hasta el blindaje de sus activos. La única propuesta que no fue incluida establece que la Secretaría de Finanzas asuma las deudas y pérdidas acumuladas de la estatal eléctrica. No existió ningún problema u obstáculo para introducir al proyecto original las observaciones del Partido Liberal, aseguró el presidente del Congreso Nacional, para quien existen grandes posibilidades de que la reforma energética sea una realidad la próxima semana. Hay bastantes posibilidades que la próxima semana se podría estar aprobando la ley. El Partido Liberal todavía tiene un par de reuniones oficiales como institución política el martes y estaríamos anunciando hasta el día martes
sí entra la ley ya en su último debate. Zambrano señaló que la reforma busca abrir el espacio para nuevas inversiones que permitan modernizar la infraestructura eléctrica, especialmente las redes de transmisión y distribución que presentan años de deterioro. La recuperación del ENES será un proceso a largo plazo, debido a las pérdidas y problemas estructurales que la institución acumuló durante décadas, advirtió su gerente, quien indica que el Ejecutivo ya completó su parte del trabajo y que ahora todo queda en manos del Legislativo. Mejoramos del proyecto y ya nosotros el martes terminamos nuestro proceso de revisión y ya también un tema de responsabilidad fiscal, que es importante que esto salga sin crearle más problemas financieros al Estado. La Secretaría de Finanzas también ha revisado y está apoyando también. La expectativa es que esta reforma permita abrir una nueva etapa para el sector eléctrico, atraer inversión y corregir las fallas que han limitado el servicio. El amor por las plantas y el apoyo de la familia fueron la semilla que dio vida a De Flora Atelier, un emprendimiento nacido en dulce nombre de Copán. Entre colores, aroma y creatividad, sus propietarios convirtieron su pasión por las plantas ornamentales en una oportunidad para salir adelante y hacer crecer un sueño familiar. Un profundo amor por las plantas ornamentales y el amor de la familia inspiraron la creación de Flora Atelier en dulce nombre de Copán. Detalles personalizados para toda ocasión, arreglos florales desde una flor hasta la cantidad que deseen. También tenemos complementos para los arreglos y detalles personalizados y buscamos lo que es la innovación, la satisfacción de los clientes. Tenemos cobertura en la comunidad y lugares cercanos al municipio. Detrás de cada creación hay una historia y esfuerzo de una familia. Lleva un poco de amor, un poco de el arte de nuestras manos, tanto mío como el de mis hijas, ya que cuento pues con el apoyo total de mi familia y eso es parte fundamental para el crecimiento de mi emprendimiento. Nosotros estamos ubicados en Dulce Nombre de Copán, barrio El Porvenir, justo al par de la biblioteca comunal. Nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales como De Flora Atelier, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y también nuestro número directo de contacto de WhatsApp es el 9466-8499. De Flora Atelier es un emprendimiento cuyos cimientos están basados en la calidad y el amor. Para TN5, Zaira Ardón. El exconsejero electoral Germán Lobo se pregunta si le darán los tiempos a la Comisión de Asuntos Electorales para dictaminar en menos de 2 meses y medio un primer paquete de reformas que realmente fortalezcan el sistema democrático. ¿Cuánto tiempo más va a estar esperando la Comisión Electoral del Congreso para ya definir cuáles son las reformas que se van a meter a la Cámara de una manera definitiva para ser discutidas? Lobo recordó que no solo el Partido Nacional presentará una propuesta, pues también existe un documento elaborado recientemente por exfuncionarios electorales. A esto se suman las reformas que prepara el Partido Liberal y las propuestas que impulsa el PNUD junto a distintas organizaciones de la sociedad civil. La unanimidad en los organismos electorales podría tener los días contados. El Partido Nacional prepara un primer paquete de reformas que modificaría 19 artículos de la ley electoral y permitiría adoptar decisiones por mayoría con 2 de sus 3 integrantes. La propuesta también busca endurecer las sanciones contra quienes se ausenten injustificadamente de los plenos. El primer paquete de reformas electorales está lejos de ser cosmético, asegura el diputado Antonio Rivera, al indicar que se plantean modificaciones a 19 artículos de la ley electoral como parte de una propuesta de la bancada del Partido Nacional que será leída por el presidente del Congreso la próxima semana. Falta finiquitar algunos detalles en algunos artículos. Estas van a ser presentadas el próximo martes, luego pasan a la Comisión Electoral y al Consejo Electoral para su opinión, que no es vinculante, y luego a votación aquí en el Congreso Nacional.
La propuesta contempla eliminar la exigencia de unanimidad en la toma de decisiones de los funcionarios electorales, de manera que puedan sesionar con un quórum de 2 miembros y aprobar sus resoluciones por mayoría, además de establecer sanciones severas para quienes se rehúsen injustificadamente a participar en los plenos. También plantea una ciudadanización parcial de las mesas electorales, de modo que los cargos de secretario y escrutadores sean ocupados por ciudadanos sin militancia partidaria. A esto se suman cambios al proceso de escrutinio especial, para que la revisión de votos esté a cargo de ciudadanos sin afiliación política, y un sistema de transmisión de resultados preliminares propio del CNE. Aunque la bancada liberal mantiene una posición firme a favor de la segunda vuelta electoral, una propuesta excluida por el oficialismo, que parece quedar atrapada en el cálculo político, tal como ocurrió con Libre cuando estuvo en el gobierno. Siempre el que está en el gobierno le tiene miedo a la segunda vuelta, y la verdad es que se ha visto que el pueblo sabe votar, y si quiere sacar un gobierno lo van a sacar, exista o no exista segunda vuelta, pero eso no, lo que nos permite es no llegar a crisis política. En Libertad y Refundación consideran que la propuesta nacionalista está diseñada a su conveniencia y responde más a intereses políticos que a la búsqueda de consensos para fortalecer el sistema electoral. Ellos están garantizando el escenario para el 2029. ¿Por qué cree que aquí no han nombrado los representantes de Libre? Están calculando arreglar todo lo que tienen que arreglar en los órganos electorales. Las fuerzas políticas comienzan a fijar sus posiciones de cara a un debate clave, donde se requieren 86 votos para aprobar las reformas planteadas, poniendo a prueba la capacidad de las bancadas para alcanzar los consensos necesarios. Miles de salvadoreños vuelven a quedar contrarreloj en cuanto al TPS en los Estados Unidos. Este TPS que los protege tiene como fecha clave el 9 de septiembre y su futuro sigue rodeado de incertidumbre. Pese a ello, analistas ven en la cercanía política entre Donald Trump y Nayib Bukele una ventana para negociar la continuidad de este beneficio para los salvadoreños. Andrea Hernández, en tu nota, explica con más detalles. La buena amistad que mantiene el presidente salvadoreño Nayib Bukele con Donald Trump podría no ser tan fuerte como parece. En las últimas horas, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos emitió una actualización sobre el TPS para ese país. Ella afirma que el estatus de protección temporal va a finalizar el 9 de septiembre, pero la información es muy general. Le explico. La publicación de UCIS aclara que los permisos de trabajo bajo el estatus de protección temporal TPS, que habían estado vencidos y que tuvieron una disputa en una corte federal, tienen validez hasta el 9 de septiembre de 2026. Es decir, que llegará una carta a las personas para poder presentarla a sus empleadores y manifestar que su permiso de trabajo está vigente hasta esa fecha. Existe una pequeña confusión con las cartas que está enviando UCI a estos beneficiarios. El TPS para los salvadoreños se renovó en enero del 2025. Estas personas tuvieron que hacer el reinscribirse en enero 17 al 18 de marzo. Muchas de estas solicitudes para hacer la petición de lo que es el permiso de trabajo, UCIS tenía muchas solicitudes pendientes de enviar el carnet del permiso de trabajo. Estas son las cartas que están recibiendo estas personas que son beneficiarias al TPS salvadoreño, donde les están diciendo que su permiso de trabajo está renovado hasta el 9 de septiembre del 2026. En todo Estados Unidos hay más de 170,000 salvadoreños con TPS y ahora entrarían en riesgo de deportación. No es que el TPS ha sido ampliado 18 meses más. Esto es importante aclararlo. Estos son los que estaban pendientes, lo que es su carnet físico de permiso de trabajo, que nunca lo recibieron, pero está totalmente renovado hasta septiembre del 2026. Aunque para ellos aún existe la posibilidad de ampliarse, como se ha alcanzado en ocasiones anteriores, por la buena relación entre Nayib Bukele y Donald Trump, a diferencia de Honduras, donde se suspendió de manera definitiva. Honduras no tiene TPS, está totalmente cancelado. Después de ese día, los salvadoreños tampoco tendrían la posibilidad de trabajar legalmente en ese país. Sin duda, las buenas relaciones presidenciales pueden incidir en una decisión final sobre los ciudadanos. Sus comentarios al respecto los leemos en YouTube, tunota.com.
Estudiantes de la primera promoción de la maestría en Comunicación Multimedia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presentaron una serie de proyectos de investigación y propuestas aplicadas orientadas a responder a los nuevos desafíos de la comunicación, la innovación y la transformación digital. En la maestría participan nuestros compañeros de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas: Sara Carranza, Kenia Chinchilla, Eduardo Guillén y Marlon Escobar. Al término de las presentaciones de proyectos investigativos, una terna de reconocidos profesionales de la comunicación evaluaron los 3 primeros lugares y entregaron reconocimientos. Con una masiva asistencia y con la presencia de expertos nacionales y también internacionales, The Future of Digital 2026, una iniciativa de Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com, cerró con éxito su segunda edición. La inteligencia artificial, por supuesto, acaparó la jornada y abrió la discusión sobre cómo Honduras puede aprovechar las oportunidades en esta nueva era digital. Con un éxito total se realizó la segunda edición de The Future of Digital 2026, un ciclo de conferencias que reunió a líderes, especialistas y voces nacionales e internacionales que compartieron tendencias sobre tecnología, innovación e inteligencia artificial. Es una buena estrategia la adopción de la inteligencia artificial y sobre eso también lo que tenemos que trabajar mucho, y creo que este tipo de evento nos va a ayudar, es en preparar a las personas para que puedan aprovechar eficientemente esta tecnología. The Future of Digital 2026 se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 60 años de TSI y llegó con un enfoque totalmente centrado en la IA. El evento invitó al masivo público presente a mirar hacia adelante, aprender, innovar y sumarse sin temor a la revolución digital. Un poco el mensaje, sobre todo para los marqueteros, que de vuelta es donde nosotros nos especializamos, porque al final representamos a Google Ads, que es un área particular del negocio de Google, es que en realidad vamos a ser todos mejor. El mejor marquetero es el que mejor sepa usar la IA, y el único que capaz va a perder el trabajo es el que no se anime a usarla, ¿no? Es como que hay que empezar a transmitir ese mensaje de no tener miedo. Los expertos también destacaron la importancia de dar pasos contundentes para que Honduras pueda adaptarse a los cambios que impone la inteligencia artificial y desarrollar capacidades que le permitan competir en la nueva economía digital. Estamos transicionando como ecosistema, de ser un ecosistema de producción de servicios, a, si queremos cuidarnos, tenemos que evolucionar a ser un ecosistema de producción de agentes de IA. Una fábrica de agentes de IA es lo que necesitamos convertir a Honduras. The Future of Digital 2026 cerró su segunda edición consolidándose como un espacio para acercar a Honduras a las nuevas tendencias tecnológicas y sobre todo preparar a empresas y profesionales para los desafíos que trae consigo la era de la inteligencia artificial. El exdiputado Bartolo Fuentes seguirá en libertad mientras se enfrenta a un proceso penal por presunta violencia contra la mujer en perjuicio de la diputada Katia Crivelli. El caso se origina en un altercado ocurrido en el Congreso Nacional en mayo de 2025 y tendrá su próximo capítulo judicial el 27 de agosto. Con medida sustitutiva de la prisión continuará el exdiputado Bartolo Fuentes en el proceso penal promovido por el Ministerio Público que lo acusa de violencia contra la mujer en perjuicio de la diputada Katia Crivelli. El juez dictó medidas diferentes a la detención judicial, las cuales están establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal: no salir del país, firmar una vez por mes en el juzgado del Progreso y Oro, no concurrir ni tener ningún tipo de comunicación con la ofendida. Fuentes compareció este viernes ante el juez por el incidente ocurrido en mayo de 2025 en el Congreso Nacional. El requerimiento fiscal sostiene que durante aquel altercado habría insultado y agredido físicamente a Crivelli. Como no me pueden acusar de corrupto ni de ninguna otra acción, ¿verdad?, entonces recurren a estas mentiras y a estas falsedades. Jamás he golpeado a una mujer y tampoco he golpeado a la señora Crivelli. Los videos están ahí. Que no lo quieran ver, esa es otra cosa. Crivelli asegura que antes intentó resolver el conflicto mediante una conciliación, pero ante la falta de acuerdo decidió continuar por la vía judicial. Yo quise conciliar antes, como dicen ahí, que yo andaba rogándole para que pida disculpas, pero él no quiso, entonces creo que él lo quiere por la parte legal, pues vamos a seguir por la parte legal ya. Es lastimoso porque a mí fue una agresión física y verbalmente. Yo al señor Bartolo no lo odio por el estilo, por lo que me hizo,
pero tengo que tener un precedente ya como mujer, porque no soy la primera víctima de él. La audiencia inicial quedó programada para el 27 de agosto. 2 granadas de fragmentación, 7 cartuchos para lanzagranadas, un fusil AK-47 y otros artefactos fueron decomisados durante una operación de la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas en la aldea Mocula, El Progreso, Lloro. En el operativo fueron capturados Axel Mauricio Peña Pineda, alias El Gordo, y el ex policía militar Kevin Josué Navas, alias El Chele, señalados por las autoridades como presuntos sicarios de una célula de la Mara Salvatrucha. Según las investigaciones, ambos estarían vinculados con hechos violentos registrados en los campos bananeros de los Bajos de Choloma y El Progreso. La DPI capturó en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa al Fer, presunto integrante de la pandilla 18, acusado del asesinato y robo con violencia contra Jeffrey Godínez Ramos, ocurrido en diciembre de 2025. Godínez Ramos regresaba de una cena navideña cuando fue interceptado y trasladado hasta el Tablón, donde fue asesinado. Imágenes del 911 y otras técnicas investigativas permitieron identificar al sospechoso. El Poder Judicial designó al juez natural para conocer una nueva solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra un hondureño requerido por una corte de Pensilvania por el delito de homicidio. La identidad del requerido permanece bajo reserva porque aún no ha sido capturado. El siguiente paso será emitir la orden para localizarlo y ponerlo a disposición del juez. La Asociación de Fiscales detalló los puntos que asegura requieren atención inmediata ante la crisis interna del Ministerio Público: sobrecarga de expedientes, jornadas extenuantes, déficit de personal y falta de herramientas adecuadas para realizar su trabajo. El gremio advierte que esas condiciones afectan la salud y dignidad de los fiscales, pero también generan retrasos procesales, limitan la atención oportuna a las víctimas y, según su diagnóstico, debilitan progresivamente la eficacia de la persecución penal en Honduras. La Asociación de Fiscales de Honduras señaló que el Ministerio Público necesita contratar de emergencia alrededor de 200 nuevos fiscales para atender la carga de trabajo y ayudar a reducir la mora judicial. En la actualidad solo trabajan 760, un número demasiado pequeño para un país de 10 millones de habitantes. Actualmente pues existe o habemos menos de 760 fiscales a nivel nacional, lo que implica que habemos un fiscal por cada 13.900 habitantes en un país de 10 millones de habitantes, lo que es una cifra en realidad crítica. La abogada también señaló que han transcurrido 7 años desde el último concurso para contratación de agentes fiscales, por lo que considera urgente retomar estos procesos. Necesitamos que el Congreso Nacional y que el pueblo hondureño le pida a nuestros diputados pues que fortalezca la institución para que se pueda proceder a la contratación de más fiscales, porque a la sociedad le afecta esta falta de personal. La carga de trabajo de los fiscales lo viven en carne propia los que ejercen el derecho, asegura el abogado Lavaire. Nosotros como abogados eso lo vivimos diariamente cuando en representación de los ciudadanos pues comparecemos tanto administrativamente en el Ministerio Público, en las diligencias que se realizan ahí, como en los tribunales cuando vemos una carencia de fiscales y que se les ha dejado prácticamente en el abandono. Solo la impunidad en casos de violencia doméstica asciende a 90% según defensoras de mujeres que no creen que sea la falta de investigadores. Y no todo se debe a la debilidad de la cantidad de fiscales, ¿verdad? Entonces tenemos que profundizar en todos los vacíos que a diario en los acompañamientos, al menos nosotras, estamos viendo. Pero ni siquiera contratando 200 fiscales que han salido del Ministerio Público serían lo suficiente para reducir la enorme mora judicial que existe en la institución. Orly Martínez, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Llegamos al fin de semana y estamos monitoreando algunos fenómenos, principalmente en el Pacífico, en donde se mueve Lala. Así como lo ven, es un sistema que está alcanzando la categoría de huracán y durante el fin de semana estará golpeando la isla más grande de Hawái,
y que dejará su huella en el Pacífico. Mientras sobre el territorio hondureño salió la onda tropical número 27 que dejó algunas lluvias principalmente en el nororiente y llega la número 28 para esta jornada de sábado. Dejará posibles lluvias siempre en el nororiente y noroccidente. La humedad relativa bien alta en la zona sur-centro y las lluvias se focalizan en la parte norte. Y esta es la consecuencia, como aquí en el sur y centro no llueve, entonces los maizales se echan a perder. Eso nos llega desde Moroselí, lo que está ocurriendo en ese sector y lastimosamente han perdido sus cosechas los agricultores de la zona. Y aquí tenemos el mapa de predicción de lluvia para esta jornada de sábado. En Cortés, un poco de Atlántida y los departamentos del occidente del país con posibilidad de precipitaciones, lo mismo algunas zonas del Paraíso, con temperaturas de 39 en el sur, 31 en el centro, 32 en la región oriental, lo mismo en el norte, 33 en el noroccidente. A tomar en cuenta este pronóstico, cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que tengan un buen fin de semana. Llegamos al final de la emisión de esta noche. Solo mira que me están enviando un video que se ha hecho viral. ¿Ah, sí? Un perrito que está viendo frente a frente, ¿lo has visto? Ah, claro. Oíme. Está más informado que muchos hondureños ese perrito. No. ¿Sabes qué? A un amigo le he enviado la respuesta. Mira, ese perrito, porque yo soy espiritual, totalmente. Aunque como cualquier hombre no cumplamos las reglas de Dios. Yo creo, maldito el hombre quien confía en el hombre. Y por eso me enterneció este perrito. Es su fan. Por eso me enterneció este perrito, porque dije yo, maldito el hombre quien confía en el hombre. Gracias, amigo, por haberme enviado este video. Voy a pasar un fin de semana más oxigenado después de esto que he dicho. Maldito el hombre quien confía en el hombre. Honduras, buenas noches.